Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Brad miraba el video en su laptop en un silencio sombrío. En la pantalla, una mujer rubia y madura entraba en la habitación abrazada por un hombre alto y musculoso. Su cabello corto estaba arreglado en un estilo juguetón que él conocía bien. La mujer sonreía mientras pasaba la mano por el pecho de su acompañante, su rostro reflejando una alegría ansiosa. El hombre era alto y mucho más joven que ella. Tenía el cabello oscuro y corto, hombros anchos y una cintura delgada. Brad calculaba que el tipo era unos centímetros más alto que él y de un peso similar, pero al quitarse la camisa y dejarla caer al suelo, quedaba claro que su físico era delgado y bien definido. La pareja apenas había entrado en la habitación cuando el joven comenzó a besarla. Ella no mostró resistencia cuando él la ayudó a desvestirse. Brad reconoció con amargura el conjunto de ropa interior que ella llevaba. Era el mismo conjunto que María había usado el mes pasado en la noche de su aniversario. Siendo su 25 aniversario, Brad quiso que fuera especial, así que, después de una bonita cena con su hija y su esposo, llevó a María a bailar en un club nocturno caro. Después de compartir muchos bailes románticos, se alojaron en un hotel de lujo cercano. Estaban agradablemente ebrios y pasaron una noche juntos, como lo habían hecho durante los últimos 27 años, 25 de ellos como marido y mujer. Brad saboreaba ese recuerdo. El cuerpo esbelto de su esposa se reveló de manera sensual cuando Marie se quitó el vestido al pie de la cama. Ella sonrió de manera coqueta mientras hacía un pequeño baile, mostrando juguetonamente su nuevo conjunto. A él le había encantado, pues el material rosado combinaba perfectamente con su piel clara. Ahora, esos recuerdos preciados estaban arruinados. La amargura se apoderó de él mientras forzaba sus ojos a seguir viendo la traición de su esposa. El joven la llevó en brazos a través de la pequeña sala y la dejó caer en el sofá, de una manera que a Brad le pareció algo brusca. Sin embargo, Marie se acomodó rápidamente y siguió interactuando con él. El hombre tenía una expresión de superioridad, como si hubiera conseguido algo especial. A medida que la escena avanzaba, la incomodidad de Brad crecía. No podía creer que su esposa, siempre tan reservada y tradicional en su vida en común, se comportara de esa manera. Brad nunca había imaginado que existía ese lado tan diferente en la personalidad de su esposa. Siempre la había visto como una mujer respetable y algo reservada. Las noches que compartían eran cariñosas y tiernas. Después de esos momentos, ella siempre le expresaba lo feliz que se sentía en su relación y lo agradecida que estaba por cómo la trataba. Pero lo que estaba viendo ahora no se parecía en nada a lo que habían vivido juntos. Era una experiencia que parecía sacada de una parte de su vida que él nunca había conocido. Mientras seguía viendo el video, su teléfono emitió un pequeño sonido, indicándole que había recibido un mensaje. Era de Marie. Pausó el video y leyó el mensaje: voy directamente a la tienda desde el trabajo. ¿Quieres algo especial para la cena? Brad le respondió: nada especial. Nos vemos cuando llegues a casa. Estuvo a punto de escribir «te quiero» al final, pero después de ver la evidente violación de sus votos matrimoniales, su corazón se había enfriado. Marie le respondió: vale, nos vemos en casa. Te quiero, cariño. Sí, claro, murmuró con amargura. Miró la hora y supo que Marie llegaría en aproximadamente una hora. Ella tenía 52 años y trabajaba como asistente administrativa en el departamento de admisiones de la universidad comunitaria local. Llevaba algunos años trabajando allí después de dejar su empleo anterior como secretaria en una pequeña empresa. Brad, de 55 años, trabajaba como analista financiero, un empleo que podía ser estresante en ocasiones. A veces tenía que viajar, y fue justamente durante uno de esos viajes de trabajo cuando descubrió lo que estaba ocurriendo. Había terminado uno de sus viajes de negocios y, en lugar de volar, decidió conducir de vuelta a casa. En el camino, decidió detenerse espontáneamente en la cabaña que él y Marie poseían, para asegurarse de que todo estaba en orden. La cabaña era pequeña y rústica, ubicada en las colinas, a 45 minutos de su casa.
Tenía electricidad, un pozo en funcionamiento, una pequeña estufa de propano para cocinar y una chimenea para calentarse. Aparte de eso, carecía de otras comodidades modernas. El padre de Marie, que ya había fallecido, la había dejado como herencia. Desde que la adquirieron, solo habían estado allí 3 veces en 10 años, la última vez hacía 2 años, durante un tranquilo fin de semana de soledad. Como casi nunca la usaban, Brad estaba considerando venderla. Aunque no valía mucho, estaba cerca de un lago pintoresco y en un terreno de 1 hectárea en una pequeña comunidad de cabañas similares. Desafortunadamente, no tenía seguridad más allá de una sencilla verja que cruzaba el camino de tierra que llevaba a las cabañas. Cuando llegó, usó la llave que guardaban bajo una roca específica en el jardín. Al entrar, comprobó el agua y encontró que el pozo seguía funcionando bien. Fue en el baño donde notó que la cortina de la ducha no estaba completamente corrida hacia un lado, algo que él recordaba haber hecho la última vez que estuvieron allí. También había leves manchas de jabón alrededor del desagüe del lavabo, como si se hubiera usado recientemente. Aunque las manchas eran ligeras, él estaba seguro de que había dejado todo limpio la última vez que estuvieron allí. De repente, se dio cuenta de que alguien más debía haber estado en la cabaña. Continuó inspeccionando, y aunque nada estaba roto o faltaba, algunas cosas, como las sillas alrededor de la mesa de la cocina, parecían haber sido movidas. También notó pequeños cambios en el dormitorio. Al salir al exterior, vio huellas leves de neumáticos en la entrada de tierra, pero era imposible determinar cuánto tiempo llevaban allí. Algo dentro de Brad le decía que algo no estaba bien. Después de media hora de revisar todo, Brad se preguntaba qué pensar de lo que había encontrado. Tal vez había una explicación sencilla. ¿María había venido aquí y se olvidó de decírselo? Era difícil de creer, pero estaba seguro de que si ella hubiera estado allí, se lo habría mencionado. Sin embargo, tenía que admitir que alguien había estado en la cabaña. Si un intruso había entrado, ¿por qué no había una ventana rota o una puerta forzada? ¿Por qué la chimenea no estaba sucia o la encimera desordenada? ¿Por qué nada estaba fuera de lugar? Ciertamente, si alguien problemático hubiera invadido la cabaña, habrían dejado un desastre y no se habrían molestado en poner todo de vuelta en su sitio. La cortina de la ducha estaba casi en su lugar, solo que no del todo a un lado de la bañera. Quienquiera que hubiera estado allí, se había tomado el tiempo para asegurarse de que la cabaña pareciera intacta. Solo por su naturaleza meticulosa, Brad sabía exactamente cómo lo había dejado. Por alguna extraña razón, decidió no decirle nada a Marie. Normalmente no era una persona desconfiada, pero algo no cuadraba. No sabía por qué sentía eso. Confiaba en su esposa, la había amado y confiado en ella durante décadas. Pero todo era tan extraño que no podía eliminar la posibilidad de que ella supiera algo y no se lo hubiera dicho. No quería que pareciera que no confiaba en ella, ya que era solo una corazonada. Necesitaba más información antes de preguntarle al respecto. Después de esa extraña visita, Brad fue a una tienda de electrónica y compró un conjunto caro de cámaras de vigilancia de alta definición. Las instaló en lugares discretos, una para ver la zona del porche, otra en la sala que también captaba la cocina, y la última en el dormitorio, colocada de tal manera que pudiera ver hacia el baño si la puerta estaba abierta. Sin contarle a Marie sus planes, Brad comenzó a ir a la cabaña cada fin de semana para revisar las grabaciones. Dado que podía conducir hasta la cabaña y regresar en 2 horas, era fácil darle a su esposa alguna excusa trivial sobre su ausencia. De hecho, ella estaba más fuera de casa que él, ya fuera de compras o visitando a amigos. También pasaba mucho tiempo en el spa de salud al que se había unido el año pasado. Comenzó un riguroso programa de ejercicios, perdiendo casi 15 libras y tonificando su figura delgada. Brad tenía que admitir que, para su edad, se veía bien. Las cámaras de video se activaban por movimiento, así que las 2 primeras veces que fue a la cabaña, no hubo nada grabado. Empezaba a pensar que estaba perdiendo el tiempo revisándolas, pero en la tercera visita, las cámaras tenían datos.
Estaba tan curioso por saber quién entraba que las descargó de inmediato y comenzó a verlas en la mesa de la cocina antes de regresar a casa. Su corazón se endureció cuando vio a su esposa, una mujer madura de cabello teñido, y a un hombre alto, de la mitad de su edad, salir de un auto deportivo frente a la cabaña. Estaban sonriendo y riendo como viejos amigos mientras caminaban hacia la puerta, tomados de la mano. Como había hecho muchas veces antes, Marie sacó la llave de debajo de una roca y los dejó entrar. Los puños de Brad se apretaron mientras los veía entrar en la sala. La puerta apenas se cerró antes de que el hombre tomara a su esposa y empezaran a abrazarse como si fueran una pareja joven. Eso fue lo primero que Brad vio como prueba de la infidelidad de su esposa, y le provocó una gran molestia. No llegó a sentirse físicamente mal, pero estaba profundamente disgustado y perturbado. Se quedó allí sentado, en estado de shock, antes de finalmente irse de la cabaña en una nube de incredulidad. Se aseguró de que todo estuviera igual que cuando llegó, para que Marie no supiera que él había estado allí. Tenía todas las razones para creer que no era la primera vez que usaba la cabaña, y sospechaba que probablemente no sería la última. Se aseguró de que las cámaras siguieran funcionando correctamente y se fue, con el corazón roto. Por supuesto, cada fibra de su ser quería ir a casa, enfrentar a su esposa y terminar con todo de inmediato. Durante el trayecto de regreso, logró controlar su enojo, al menos lo suficiente como para pensar con claridad. Hasta hacía una hora, no tenía ni la más mínima idea de que ella le era infiel. La amaba incondicionalmente y siempre asumió que ella sentía lo mismo hacia él. A menudo hablaban de la fidelidad, y Brad pensaba que compartían las mismas ideas al respecto. Ahora sabía que era diferente. Sabía que necesitaba más información antes de perder la calma. Su difunto padre siempre le había dicho que no reaccionara ciegamente sin pensar, pero su padre nunca tuvo que lidiar con algo como esto. ¿Cómo podía ella hacerle esto a él? Durante todo el camino a casa, Brad intentaba encontrar alguna esperanza para salvar su matrimonio que parecía desmoronarse. A medida que pasaban los kilómetros, preguntas inquietantes llenaban su mente. ¿Era la primera vez que ella lo engañaba? La manera tan familiar en que ella se comportaba con ese hombre hacía que lo dudara, pero, ¿y si lo era? El video no tenía sonido, así que no sabía de qué hablaban. ¿Realmente quería destruir un matrimonio de 25 años por un único error de juicio? Ella había sido una gran esposa hasta hacía una hora, al menos eso pensaba él. Sabía que la odiaba, pero al mismo tiempo, todavía la amaba. Por eso su traición dolía tanto. Una pregunta repelente le golpeó en el estómago: si se divorciaba, ¿cómo podría reemplazarla? Tenía 55 años, por amor de Dios. Estaba un poco pasado de peso, no era rico, y ciertamente no era un galán. No estaba mal para su edad, pero estaba claro que sus habilidades en la intimidad no habían sido suficientes para mantener a su esposa fiel. Por supuesto, Marie todavía podía atraer a otros hombres, y parecía que lo había logrado. El video perturbador era prueba de ello. Marie seguía siendo una mujer madura de buen aspecto y figura esbelta. Probablemente había muchos hombres que querrían estar con ella, pero, ¿y él? A los 55, ya no era tan buen partido. Las posibilidades de encontrar a alguien como ella nuevamente eran mínimas. Con estos pensamientos en la cabeza, llegó a casa. Afortunadamente, Marie no estaba allí. Ella había dejado una nota en la mesa diciendo que estaría de compras por un rato y que no volvería hasta la cena. Brad rompió la nota con enojo, preguntándose amargamente si realmente estaba de compras o si se veía con ese tipo otra vez. Eso había sido hace más de un mes. Desde entonces, había recuperado 2 videos más de ella en la cabaña. El más reciente mostraba una escena bastante comprometida en el brazo del sofá. No era un error aislado, ya que en los 3 videos aparecía con el mismo hombre. Después de ver la primera grabación de su infidelidad, Brad logró mantener la calma. Se obligó a comportarse de manera normal con su esposa. Ahora que sabía que ella lo engañaba,
Prestaba mucha más atención a su ropa, a lo que hacía y a dónde iba. Se propuso averiguar lo más posible sobre sus actividades diarias. Brad decidió no contratar a un detective privado. Si las cosas salían como él esperaba, no quería que nadie sospechara que él sabía de su aventura. Simplemente colocó un dispositivo GPS en el coche de Marie, y cuando ella salía a hacer sus mandados diarios, él la seguía desde su computadora. Aparte de ir a trabajar, todas sus actividades eran compras en el supermercado, el centro comercial y otros encargos normales. Después de observarla durante una semana, no pensaba que su aventura fuera con alguien de su trabajo. Se tomó un par de días libres y la siguió después de que salía del trabajo. Siempre iba directamente a casa, excepto en los días que hacía ejercicio. Aparte de las compras, el único lugar donde pasaba mucho tiempo fuera de casa era en el spa, así que Brad decidió concentrarse en eso. En los últimos meses, Brad se dio cuenta de que su esposa había aumentado considerablemente el tiempo que dedicaba a hacer ejercicio. Ahora sabía por qué. Brad estaba realmente contento cuando ella mencionó que se unía a una clase en el spa. Él la animó, y después de un par de meses, vio una mejora notable en su tono muscular. Siempre había tenido una figura delgada, comía bien y nunca tenía sobrepeso, pero después de unos meses de entrenamiento constante, había perdido algunos kilos y tenía un cuerpo más tonificado. Él la felicitó por su determinación para mantener un programa de ejercicio tan riguroso. ¡Qué tonto había sido! Ahora sospechaba que el spa era el origen de su aventura. El hombre del video claramente era un asiduo al gimnasio, como lo demostraba su cuerpo musculoso y bien definido. Brad se aseguró de seguirla desde el trabajo y llegó antes que ella al spa. La observó entrar e incluso pudo verla haciendo ejercicio porque el edificio tenía grandes ventanas al frente y estaba bien iluminado. Se sentó en su coche, estacionado a una distancia prudente, y vio cómo interactuaba con el personal. No pasó mucho tiempo antes de que notara lo amistosa que era con un joven en particular, de cabello oscuro y una constitución impresionante. Brad tomó algunas fotos con su cámara digital. Esperó a que Marie saliera del lugar y observó cómo, al salir, el joven la acompañaba. Intercambiaron algunas palabras mientras estaban junto a su coche. Parecía una conversación amistosa y normal. Se veían bastante cómodos charlando, y lo que fuera que el joven dijo, hizo reír a Marie. Ella le puso la mano en el brazo mientras hablaban. Cuando estaba a punto de irse, él le pasó el brazo por la cintura y le dio un rápido beso en la mejilla. Marie sonreía mientras lo miraba con una expresión de cariño. Brad condujo a casa, se encerró en su oficina y buscó al joven en la página web del spa. Su nombre era Oscar Pickford, tenía 28 años y trabajaba como entrenador personal. Durante los días siguientes, Brad se encontró sentado en su coche frente al spa. Vio a Oscar coquetear con Marie cada vez que ella llegaba, y le prestaba mucha atención durante sus entrenamientos. También la acompañaba hasta su coche cuando se iba. Era obvio que se conocían bien. El tipo parecía coquetear con varias mujeres y sin duda tenía fama de ser un seductor. Marie parecía ser su objetivo fácil. A pesar de la diferencia de edad, Marie era una mujer madura de buen aspecto. Probablemente él la había cortejado durante sus entrenamientos, y ella había respondido a sus avances. Una vez involucrados, seguramente fue idea de Marie usar la cabaña como su refugio secreto. Brad apreciaba a regañadientes la astucia de su esposa. Usar su casa para la aventura obviamente era peligroso debido a los vecinos curiosos. Brad estaba allí tan a menudo que siempre existía la posibilidad de dejar alguna evidencia reveladora de su engaño. Un motel dejaría un rastro de papel, y si el motel era local, alguien podría verlos entrar o salir y decírselo a su esposo. En cambio, la cabaña era remota, gratuita y estaba lejos de su hogar. Marie sabía que su esposo nunca iba allí. Mientras mantuviera el lugar impecable, Brad nunca se enteraría de todo lo que sucedía allí. Era un lugar perfecto para una aventura. Si no hubiera decidido revisar la cabaña después de su viaje de negocios, aún no tendría idea de la traición de su esposa.
Durante la semana desde que consiguió el primer video, Brad de alguna manera logró ocultar su amargura. Fue difícil no dejarse llevar por su enojo. La única forma en que logró controlarse fue salir de la casa cada vez que sentía que perdía la compostura. A pesar de su furia, estaba decidido a no revelar su secreto aún, dándose tiempo para hacer los arreglos que necesitaba. Después de ver el último video con Marie sentada en el brazo del sofá, Brad estaba lleno de rabia. Aún así, de alguna manera logró no explotar, incluso después de ver cómo ella se comportaba con aquel hombre. Era evidente que ella no tenía intenciones de poner fin a lo que estaba ocurriendo. Al contrario, parecía disfrutarlo más que nunca. Aunque, incluso si lo hubiera terminado, Brad dudaba que podría seguir viviendo con ella. Desde la primera vez que la vio engañándolo, no podía imaginar cómo su matrimonio podría sobrevivir. No podía comprender por qué lo estaba tratando con tan poco respeto. No importaba cuántas veces ella pudiera disculparse, Brad no creía que podría superar su enojo. Por supuesto, ocultar su conocimiento y mantener una vida normal le dio tiempo para tomar precauciones. Como analista financiero, sabía cómo protegerse en un divorcio. Había escondido una cantidad considerable de dinero, lo que hacía improbable que ella pudiera quedarse con la mitad de su patrimonio. Le hubiera gustado dejarla sin nada, pero sabía por experiencia que eso no sería posible. Trató de idear una manera de perjudicar a su esposa y a su amante, pero algo tan drástico simplemente no era realista. No era una persona violenta y sabía que la policía no era tonta. Cualquier acto extremo contra su esposa o su amante levantaría sospechas de inmediato. Estaba lleno de ira, pero no era un agente secreto ni alguien con conexiones en el mundo del crimen. Era un hombre común tratando de hacer lo mejor para su familia, alguien atrapado con una esposa que parecía necesitar más de lo que él podía ofrecer. Planificó su venganza cuidadosamente, luego tenía pensado divorciarse de ella y tratar de vivir como hombre soltero. No era una idea agradable, pero, ¿qué más podía hacer? Escuchó un ruido y supo que ella había llegado a casa. Brad sintió que su estómago se apretaba al escuchar el auto de su esposa entrar al garaje. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para reprimir su enojo y aparentar que no sabía nada, siguiendo el papel que había asumido por el momento. Ella entró a la cocina desde el garaje y Brad se puso en alerta. Solía encantarle que ella llegara a casa, sabiendo que era su pareja. Ahora, esa sensación de deseo era una amarga contradicción. Como de costumbre, ella lucía estupenda en su falda azul ajustada, tacones altos y una blusa sin mangas. El atuendo era muy profesional y apropiado para su trabajo, discreto pero elegante, mostrando sus esbeltas y tonificadas piernas y brazos. «Hola, cariño», le dijo con una sonrisa. «¿Cómo estás?» Ella entró con una bolsa de compras bajo el brazo, cruzó la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y se acercó para darle un beso. «Hola, Marie», respondió él, aceptando el beso en la mejilla. «¿Tienes hambre?», preguntó ella. «Porque yo muero de hambre. Compré unos filetes, ¿por qué no enciendes la parrilla y yo preparo una ensalada?» Brad respondió con tono agradable, «Suena bien. Lo pondré en marcha ahora mismo». Puso una expresión tranquila en su rostro y salió al patio para encargarse de la parrilla. Era más difícil comportarse de manera normal después de haber visto el último video. Solía amar el momento en que ella llegaba a casa para compartir la cena, conversar sobre su día y pasar la noche juntos. Ahora, su presencia lo molestaba. Ya no la veía como su esposa, sino como alguien distante. Aún así, Brad tenía que admirar su habilidad para actuar. Después de haberlo humillado de la peor manera posible, Marie llegaba a casa cada día con una sonrisa, un aire relajado y una actitud cariñosa. Si no supieras lo que él sabía, pensarías que era una esposa normal y fiel, la misma mujer que siempre había creído que era. Brad terminó de cocinar los filetes, y cenaron sin mucha conversación. Hablaron brevemente sobre algunos temas triviales, pero en su mayoría, la cena fue silenciosa. Marie parecía un poco dudosa, comía poco y lo miraba de vez en cuando, como tratando de leer sus pensamientos.
Brad simplemente se mantuvo callado porque no confiaba en sí mismo para no decir algo que lo delatara. A veces solían tomar café y postre después de la cena, pero no hoy. Una vez que terminó de comer, Brad necesitaba alejarse. Limpiaron rápidamente y fue a la sala a ver televisión. María apareció poco después con una copa de vino y se sentó en el sofá junto a él. Al sentir su mirada sobre él, Brad deseó haber ido a su oficina después de la cena, como a veces hacía. Ahora sería sospechoso si se levantara y se fuera. ¿Todo está bien, Brad?, preguntó ella durante el comercial. Brad sintió que su estómago se contraía. Ella sospechaba algo. Trató de no mostrar tensión. Él esbozó una sonrisa y respondió con calma: «Estoy bien». «Pareces un poco tenso hoy», dijo ella mientras le frotaba el brazo con tono dulce. «¿Hay algo en el trabajo que te esté molestando, cariño?» «A mí también me pasa a veces». «Si hay algo, puedes contármelo. Sabes que me interesa lo que haces». Su voz se quebró un poco mientras respondía: «No, estoy bien, de verdad». Debería haber terminado la conversación ahí, pero la urgencia de decir algo era abrumadora. «¿Por qué me preguntas eso?», dijo, manteniendo la mirada fija en la televisión. «No lo sé». «Supongo, no sé». Ella se acercó más, acariciándole el brazo con cariño y comentó: «Tal vez necesitamos pasar más tiempo juntos, ¿sabes? Quiero decir, hace tiempo que no estamos juntos». Brad apenas logró decir: «¿En serio?». «Sí», respondió ella con una risita. «Te extraño, cariño. Estoy empezando a preguntarme si aún te atraigo, Brad». Lo dijo en tono de broma y se rió, intentando que él lo tomara así, pero después de tantos años juntos, ambos sabían que no era una broma. Su actitud cambió cuando la risa de Brad sonó forzada. Ella lo miró con preocupación mientras él murmuraba: sí, claro». Ambos rieron nerviosamente, pero no había humor en ello. Ella volvió su atención a la televisión, y ambos se quedaron en silencio. Antes de su infidelidad, Brad solía insinuar su deseo regularmente, y la mayoría de las veces ella rechazaba sus avances. Él nunca le dio demasiada importancia. En las raras ocasiones en que ella tomaba la iniciativa, él nunca la rechazaba, ni una sola vez. Claro, sus insinuaciones eran más sutiles que las de él: una sonrisa en el momento justo, un toque sugestivo o un beso juguetón cuando se sentaba en su regazo, y él la seguía al dormitorio como un cachorro entusiasta. Era tan fácil antes. Ahora, él sabía que ella estaba entregándose a otros hombres. Antes, él estaba ansioso, casi desesperado, por estar con ella. Ahora se contenía. Dado que sus ofrecimientos eran tan raros, la falta de intimidad no era tan notoria. Pero después de tantas semanas sin estar juntos, incluso María empezaba a darse cuenta de que su vida sexual no solo era poco frecuente, sino inexistente. Ahora vivían como compañeros de cuarto, no como pareja, y ella estaba empezando a notarlo. Brad temía que no podría resistir mucho más. No habían tenido intimidad en semanas, y saber lo que ella estaba haciendo a sus espaldas lo tenía al borde. Ella estaba muy entusiasmada con su amante, pero nunca había sido así con él en el pasado. Le llevaba tiempo a ella sentirse lo suficientemente entusiasta como para estar con él. Cuando finalmente lo hacía y mostraba su encanto, él era como arcilla en sus manos. Ahora, con su cuerpo renovado y toda su nueva experiencia, ella podía ser muy tentadora. Gracias a Dios, sus planes estaban casi completos. A pesar de su comportamiento sugerente esa noche, Brad estaba decidido a resistir. No iba a competir con su nuevo amante. Cualquier actividad entre ellos la dejaría decepcionada, estaba seguro de eso. Después de ver su intensa reacción con ese hombre, sabía que ella nunca se había comportado así con él en el último mes. Se obligó a no responder a sus insinuaciones. Si ella hacía algún comentario sugestivo, él simplemente fingía no escucharla. En la cama, mantenía la mayor distancia posible entre ellos y fingía quedarse dormido de inmediato.
realmente, sabía que no podía seguir ignorándola. Siempre habían disfrutado de una vida íntima poco frecuente, pero decente. Al menos eso pensaba, pero después de ver cómo ella se comportaba en el video, perdió toda confianza en que podría satisfacerla. Claro, ella fingiría amarlo y probablemente fingiría disfrutarlo, pero todo sería una mentira. No quería encontrarse en una situación incómoda, intentando darle lo que sabía que ella deseaba y que él no podía ofrecer. Ella nunca había mostrado tanta intensidad con él como lo hacía con su amante, sabía que nunca lo haría. Marie suspiró a su lado y dijo, pensé que tal vez querrías ir a la cama un poco temprano esta noche. ¿Estás cansado? No, qué tonta, dijo ella con una risita, dándole un golpecito en el brazo de manera juguetona. No me refería a eso. Quiero decir, ¿quieres ir a la cama ahora y tal vez, ya sabes? Sí, él sabía. Brad empezó a sentir que sudaba. Su cuerpo reaccionaba, y podía sentir cómo su cara se ponía roja. Sabía que ella lo observaba, preguntándose por qué no respondía de la manera habitual a su obvia insinuación. Tal vez en un rato, respondió finalmente con un tono neutral. Sube tú, cariño. Quiero ver este programa un poco más. Ella soltó un suspiro de decepción. Podía sentir su calidez contra él. El aroma de su cabello rubio y el toque especiado de su perfume lo envolvían. Sabía lo que ella tenía para ofrecer y no podía olvidar lo especial que era cuando estaban juntos. Trató de ignorar su deseo y evitó mirarla para no ver la expresión de confusión en su rostro. Ojalá pudiera apagar sus sentimientos por ella, pero después de tantos años de amor, eso era imposible. Marie volvió su atención al televisor, confundida por la reticencia de Brad. Su ego estaba un poco herido por el rechazo. Brad pensó para sí, que por una vez ella se sienta rechazada. El programa aún no había terminado cuando Marie soltó un largo bostezo. Estiró los brazos sobre su cabeza, permitiendo que su camisa se ajustara a su figura de manera llamativa. Era un gesto diseñado para captar su atención. Pero esta noche, él siguió mirando la televisión sin reaccionar. Cuando él no respondió a su estiramiento sugestivo, Marie suspiró, bueno, creo que estoy un poco cansada, cariño. Supongo que voy a acostarme. ¿Vas a subir? Era una oferta directa que no había escuchado en años. Subiré en un rato, respondió él con indiferencia. Está bien. Despiértame cuando subas, dijo, agregando, probablemente no me duerma de inmediato. De acuerdo. Te veo en un rato. Ella lo miró fijamente durante unos segundos, lo besó en la mejilla, se levantó y fue al dormitorio. Brad soltó un suspiro de alivio. Se quedó en la sala otras 3 horas más. Pasada la 1, se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio, asomó la cabeza para asegurarse de que ella estuviera dormida antes de quitarse la ropa y unirse a ella en la cama. Le costó dormir y despertó temprano, todavía cansado. Ella seguía durmiendo cuando él se levantó, recogió su ropa y se fue al cuarto de invitados para vestirse sin despertarla. Se sentía frustrado, pero se aferraba a su orgullo. No iba a ceder mientras ella estaba con otro. Extrañaba los viejos tiempos, cuando podía acercarse a su esposa, iniciar algo y compartir momentos apasionados sin el peso de la situación actual. Pero fue ella quien empezó esto, y él no iba a recompensarla actuando como si todo fuera normal. Si quería tanto estar con alguien, que fuera a buscar a su amante. Ella había elegido ese camino, y ya no era su trabajo hacerla feliz. El ambiente en la casa se volvió tenso. Marie estaba confundida y comenzaba a preguntarse si algo andaba mal, ya que ella y Brad apenas hablaban. A veces él le dirigía la palabra durante la cena, pero había poca muestra de cariño, y nunca iniciaba contacto físico. Si ella lo abrazaba, él se ponía rígido. Otras veces, se apartaba si ella le tocaba el brazo o el hombro. Algo lo molestaba, pero él no lo decía. Marie intentaba acercarse a él, pero Brad desviaba la conversación o cambiaba de tema. Antes,
ella sentía su amor a través de sus acciones y palabras amables. Ahora, sabía que habían perdido una conexión importante. Nunca había encontrado tan difícil hablar con él. La noche siguiente, Marie intentó nuevamente acercarse a él. Como antes, él actuó con indiferencia. Ella se preguntó si él sabía sobre su aventura, pero rápidamente descartó esa posibilidad porque habían sido muy discretos. Solo la gente en el spa sabía que lo conocía. Durante sus entrenamientos, actuaban amigablemente para evitar sospechas, pero siempre de manera correcta. Cualquier cosa que compartieran fuera del gimnasio se mantenía alejada de los ojos de los demás. Los momentos íntimos que ella disfrutaba con su joven amante quedaban reservados para sus visitas a la cabaña de su padre. Marie estaba preocupada por el comportamiento de Brad, pero no demasiado. Todavía lo amaba, y si él tenía algún problema, quería ser comprensiva y estar allí para apoyarlo si deseaba confiar en ella. Lo que fuera que estuviera mal, nunca pensó que pondría en peligro su matrimonio. Debía ser algún problema en el trabajo, pensaba, una situación que se presentaba ocasionalmente. Estaba decepcionada de que no hubieran estado juntos en tanto tiempo. Tenía que creer que él también sentía deseos, pero eso no era su culpa. Ella se había mostrado más disponible en el último mes de lo que lo había hecho en años, y no es que ella sintiera tanta necesidad, no con todo lo que disfrutaba con Oscar. Aún así, no quería que Brad se sintiera descuidado y se preguntaba por qué él ya no la deseaba. ¿Será que ya no le atraía? Eso no parecía posible. Estaba en mejor forma que en años. Él estaba envejeciendo. Quizás ya estaba perdiendo interés en el amor y simplemente ya no le importaba. Era irónico que mientras el deseo de Brad parecía disminuir, el suyo estaba en pleno auge. Últimamente, atraía a chicos jóvenes por docenas. Su nueva y mejorada figura no había pasado desapercibida para los hombres en su trabajo. Al estar rodeada de estudiantes universitarios la mayor parte del día, Marie recibía bastante atención. Tantos chicos intentaban acercarse a ella que tenía que ser cuidadosa para mantener la distancia profesional y no dar señales equivocadas. Con su amante a un lado, sus deseos estaban satisfechos, pero aún quería que su esposo también fuera feliz. Su relación nunca había sido muy emocionante en el aspecto íntimo, así que no estaba muy preocupada por la distancia que él estaba mostrando. Ella continuaría siendo la esposa cariñosa y comprensiva de siempre con Brad, y guardaría sus deseos más intensos para su joven y atractivo amante. Marie sabía que su aventura se enfriaría eventualmente, pero por el momento, aún estaba en pleno apogeo. Cada vez que tenía la oportunidad, se encontraba con Oscar en la cabaña, donde disfrutaban de unas horas de apasionados momentos juntos. Luego, se arreglaba y volvía a su vida cotidiana, algo rutinaria pero segura, con su esposo mayor e inadvertido. Después de pasar tiempo con Oscar, ella siempre limpiaba cuidadosamente todo, asegurándose de que nada delatara su presencia allí. En el improbable caso de que Brad visitara la cabaña, Marie insistía en usar el sofá, la mesa de la cocina o el suelo, cualquier lugar fácil de limpiar. Nunca usaban la cama, ya que cualquier indicio podría delatarla. Era una situación perfecta, y a pesar del extraño comportamiento de Brad, no estaba dispuesta a renunciar a ella. A medida que pasaba la semana, la actitud apática de Brad comenzó a molestarle. Marie se preguntaba si él sospechaba que algo no estaba bien y decidió tomarse un descanso de su aventura, al menos hasta que su esposo volviera a la normalidad. Le dijo a Oscar que necesitaban una pausa, y aunque él se mostró decepcionado, lo aceptó. Para la segunda semana del descanso, a Marie le costaba mantener su mente alejada de sus deseos. Se sorprendía a sí misma soñando despierta con la cabaña y deseando estar de nuevo con Oscar. No quería involucrarse con nadie más, pero trabajar en una universidad significaba estar rodeada de hombres jóvenes y atractivos todo el día. Empezó a fantasear con algunos de sus colegas y se sentía vulnerable a la atención de cualquier hombre bien parecido. Antes de su aventura, Marie apenas notaba a los hombres con los que trabajaba. No era una persona muy física y no se preocupaba mucho por el tema.
pero desde que comenzó a tener encuentros regulares con su joven amante, descubrió que ya no podía vivir sin ellos. Cuando sus deseos se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos, decidió terminar con su celibato. Durante su rutina de ejercicio semanal, le hizo saber a Oscar que estaba disponible de nuevo. Dejaron claro que querían retomar su relación, aunque ese día mantuvieron las apariencias, actuando de manera respetuosa. Cuando él la acompañó a su coche, ambos planearon verse la semana siguiente para continuar con lo suyo. Ese día, Brad mencionó una reunión de negocios, lo que le dio a Marie unas cuantas horas preciosas para escaparse. Volvió a casa con una sensación de ligereza y una chispa en los ojos. Su estado de ánimo mejoró y pasó la tarde con su esposo de manera más relajada. La cena fue una vez más tranquila. Aunque no podía señalar nada en concreto, Brad parecía más serio de lo habitual. La conversación fue escasa, pero ella ignoró cualquier sensación de inquietud. Él había estado distante durante semanas. No parecía querer tener una relación física con ella, pero con la expectativa de su próximo encuentro, Marie dejó a un lado sus frustraciones. Mientras Brad andaba taciturno por la casa, evitando su compañía, ella le dio su espacio y trató de mantener un ambiente amigable. Su buen humor continuó el viernes en el trabajo. Incluso su supervisora comentó sobre su actitud optimista y le preguntó qué pasaba. «Oh, nada especial», respondió Marie con una sonrisa. «Todo ha estado funcionando muy bien para mí últimamente. Estoy contenta con cómo va mi vida en este momento». «¿Brad consiguió un ascenso o te ganaste la lotería?», bromeó la mujer. «¿Tal vez estás teniendo una segunda luna de miel?». «Sea lo que sea, no te había visto tan contenta en años». «Nada de eso», replicó Marie con una sonrisa pícara. «Estoy feliz con mi vida en casa, y Brad ha sido maravilloso. Aprecio todo lo que tengo y me doy cuenta de lo afortunada que soy. Las cosas no son perfectas, pero podrían ser mucho peores. Esa es una gran actitud. Ojalá todos pensaran así, Marie». Marie volvió a casa después del trabajo sintiéndose en la cima del mundo. No podía esperar su encuentro con su amante en unos días. Estaba tan emocionada que quería darse una ducha en cuanto llegó a casa para calmarse. Al entrar a la cocina, el aroma de algo delicioso la recibió. Estaba encantada de que Brad ya hubiera preparado la cena para ellos. Le dio un fuerte abrazo y se sorprendió gratamente cuando él la abrazó de vuelta y le dio un beso en la mejilla. «Esto es maravilloso», Brad exclamó con entusiasmo mientras miraba la comida. «¿Te gustaría un poco de vino con la cena, cariño?» «Sí, tomaré una copa», respondió ella con un toque de picardía, «pero no quiero quedarme demasiado dormida porque más tarde quiero recompensarte por preparar una comida tan deliciosa. Tu sonrisa ya es suficiente recompensa para mí, cariño». «Oh, no», se rió ella. «Esta noche te voy a dar algo mucho mejor que una sonrisa. Hace mucho que no estamos juntos, y quiero mostrarle a mi maravilloso esposo cuánto lo amo». Brad forzó una sonrisa y contestó: «Yo también creo que eres maravillosa». Cenaron y conversaron con normalidad por primera vez en mucho tiempo. Marie se sintió aliviada de que Brad parecía estar saliendo de su caparazón. La cena y la charla agradable fueron un respiro bienvenido del tono sombrío de sus interacciones recientes. Más tarde, después de lavar los platos juntos, se acomodaron en el salón para ver televisión. Era su rutina habitual, pero esa noche, con su actitud optimista, Marie estaba decidida a seducir a su esposo. Hacía semanas que no había ningún tipo de contacto físico, y ella lo extrañaba. A pesar de todo, Brad seguía siendo un hombre atractivo y saludable, sin duda con necesidades que no se estaban satisfaciendo. A pesar de su aventura, Marie quería asegurarse de que su esposo también estuviera bien atendido, y esa noche estaba decidida a hacerlo. «Gracias a Dios», pensó, «hoy está de buen humor». Tocó el brazo de Brad y se disculpó durante un anuncio. Fue al dormitorio y se cambió, eligiendo ropa que sabía que a él le gustaba. Se puso una camiseta fina y unos pantalones cortos ajustados.
Decidió omitir el sostén, segura de que esto llamaría su atención. Se miró en el espejo, sonriendo al ver cómo se veía. A pesar de los años, su reflejo seguía siendo atractivo, y estaba segura de que Brad no podría resistirse esa noche. Con una sonrisa traviesa, salió del dormitorio y se dirigió nuevamente a la sala. Cuando volvió, Brad estaba en la cocina, así que ella se sentó en el sofá y adoptó una pose coqueta, esperándolo. Él entró con una cerveza y otra copa de vino para ella. «Te llené la copa», le dijo, entregándosela. «Espero que quieras más». «Sí, estoy de humor», dijo ella con un tono sugerente. «Y también estoy de humor para otra cosa, cariño». «Ya veo», respondió él con una leve sonrisa. Marie sabía que se veía atractiva. Estaba convencida de que cualquier hombre la desearía en ese momento, y aunque quería que Brad la deseara, no quería parecer demasiado ansiosa. Decidida a que él hiciera el primer movimiento, le dio muchas señales sutiles, esperando que él captara el mensaje. Pero Brad simplemente siguió mirando la televisión. Después de un rato, Marie se acercó más, apoyando su cabeza en su hombro y frotando suavemente su brazo. Sabía que él debía darse cuenta de que ella estaba lista, pero ¿por qué no reaccionaba? Con el tiempo, empezó a sentirse cansada. El vino estaba haciendo su efecto, y la falta de atención por parte de Brad la estaba frustrando. Lo que Marie no sabía era que Brad había añadido una pastilla para dormir en su vino. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos comenzaran a cerrarse. Pronto, se quedó dormida en el sofá. Cuando despertó, la habitación estaba a oscuras, había una manta sobre ella y Brad no estaba a su lado. «¿Qué pasa?», murmuró, todavía somnolienta. El reloj de la pared marcaba las 4 de la mañana. Aún medio dormida, se levantó y fue al dormitorio, donde encontró a Brad profundamente dormido. «Maldito sea», susurró con enojo. «¿Qué le pasa?». Sin molestarse en cambiarse, se metió en la cama junto a él, exhausta, y se durmió rápidamente. Al día siguiente, estaba molesta por su falta de atención. Le había dado todas las oportunidades para acercarse, y él simplemente la ignoró. Su pérdida, pensó con amargura. Se levantó y se dio cuenta de que ya era casi mediodía. El sol estaba brillando, y Brad estaba en la cocina. «Buenos días, cariño», dijo él al verla entrar. «¿Quieres un café?». «Sí, claro», contestó ella sin mucho ánimo. «¿Qué pasó anoche?». «Te quedaste dormida», respondió él con una sonrisa. «Supongo que tuviste una semana difícil y estabas cansada. Te veías tan tranquila que no quise molestarte. Deberías haberme despertado». «Lo sé, pero bueno, ya sabes», respondió él de manera ambigua. «Por cierto, Marie, ¿qué te parece si nos escapamos el fin de semana?». «¿Escaparnos?». «Sí, podríamos ir a la cabaña un par de días», sugirió con una sonrisa. «Ambos hemos estado trabajando mucho últimamente y no hemos pasado mucho tiempo juntos». Marie, todavía algo adormilada, intentó despejarse mientras tomaba un sorbo de café. «¿La cabaña? Hace años que no vamos allí». «Ya sé, pero nos vendría bien pasar un tiempo juntos. Es un lugar tan tranquilo, creo que podríamos reconectar y, ya sabes, disfrutar un poco». ¿Disfrutar? La mente de Marie se despejó y de repente abrió los ojos. ¿Estaba insinuando algo romántico después de lo de anoche? No esperaba esto. ¿Disfrutar, eh? Sí, rió Brad. Sé que no soy el más romántico, pero si nos alejamos de nuestra rutina, quizás las cosas fluyan mejor. Solo será por el fin de semana, porque los dos tenemos que trabajar el lunes, pero creo que podría ser divertido. ¿Qué dices? Marie se encogió de hombros. Supongo que sí. Pero tendríamos que ir al supermercado a comprar algunas cosas. Ya tengo todo listo. Fui de compras ayer. Vaya, parece que eres todo un explorador siempre preparado, rió ella.
Sí, hay que estar preparados, rió él también. Creo que deberíamos alistarnos, vestirnos y salir de una vez. Empecemos el fin de semana ahora mismo. Marie empezó a emocionarse al pensarlo. ¿Por qué no? Un fin de semana en el bosque con su esposo podría ser justo lo que necesitaban para retomar su conexión. Y, por cómo estaba hablando Brad, hasta podría volver a encender la chispa entre ellos. Está bien. Déjame cambiarme y empacaré una maleta. Genial, exclamó Brad con entusiasmo. Yo ya tengo todo listo. Lo pondré en el auto y podemos salir en un rato. Camino a la cabaña, Marie intentó enviar un mensaje con su teléfono, pero no funcionaba. «Ay, no», dijo mientras presionaba botones. «Pensé que estaba cargado, pero parece que la batería está muerta». «No te preocupes, cariño. Puedes usar el mío si quieres». «No, no pasa nada. No es importante. Esperaré a llegar a la cabaña y lo cargaré». «De acuerdo». 1 hora y media después, llegaron a la cabaña, acomodaron la comida en el refrigerador y prepararon unos sándwiches. Marie estaba feliz pero algo nerviosa al entrar. Sus ojos recorrían el lugar, buscando alguna señal que delatara su aventura. Sin embargo, mientras ella y Brad se acomodaban, no notó nada fuera de lugar, y él tampoco parecía haber notado nada extraño. Terminaron de comer y luego fueron a dar un paseo por el lago. Caminaron y rieron, disfrutando de los hermosos alrededores. Brad la tomó de la mano mientras señalaba varias cosas que quería que ella viera. Incluso la abrazó un par de veces y la sostuvo cuando tropezó. Estaba mucho más atento de lo que había estado en meses, y Marie estaba encantada. Se sentía tan bien que casi le daba pena saber que pronto volvería a engañarlo en este mismo lugar. La tarde fue maravillosa, y la noche aún mejor. Marie no se había sentido tan cercana a su esposo en mucho tiempo. Una vez que volvieron a la cabaña, se atrevió a besarlo. Él no rechazó su afecto. Cuando cayó la noche, Brad puso algo de música y abrieron una botella de vino. Mientras bebían, él contó historias divertidas de los últimos años de su matrimonio. Marie se sintió relajada por el vino y trató de invitarlo a abrazarla. Cuando él aceptó y la rodeó con sus brazos, ella sintió una emoción anticipada. El ambiente romántico continuó cuando se fueron a la cama. En lugar de dormir separados como solían hacer en casa, esa noche se acostaron lado a lado, besándose y acariciándose con ternura. Marie estaba emocionada ante la posibilidad de volver a conectarse con su esposo de una manera más íntima. «Ha pasado tanto tiempo. Por favor, cariño», susurró, mirándolo con cariño. «Estoy aquí, contigo. Te necesito». «¿De verdad?», le respondió con una sonrisa juguetona. «Sí. ¿No lo notas?». Marie intentaba concentrarse en su esposo, disfrutando de la calma y el afecto que compartían. Era un tipo de conexión mucho más profundo que lo que experimentaba con Oscar, su amante. Aunque con Oscar todo era más intenso, con Brad sentía algo más sincero y significativo. Sabía que lo que estaba viviendo ahora con Brad era más importante que cualquier otra cosa. No estaba segura de qué hora era cuando escuchó un ruido afuera. Debían ser cerca de las 10, lo cual era temprano para ellos, pero estando en un lugar tan apartado, acostarse temprano parecía lo correcto. Un momento después, escuchó otro ruido sospechoso. Sus oídos se agudizaron y sintió como Brad se tensaba y se incorporaba. «¿Qué fue eso?», susurró con alarma. «¿Hay alguien afuera?». «No lo sé», respondió Marie, también en susurros. Otro ruido se escuchó, esta vez más cerca, como si alguien estuviera en el porche. Con los ojos bien abiertos, Marie se sentó al lado de su esposo, sintiendo una repentina oleada de miedo. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó en voz baja. Brad se levantó silenciosamente de la cama. «Tú espera aquí», le dijo con firmeza. «Voy a ver qué sucede».
De repente, la perilla de la puerta comenzó a moverse, y la mano de Marie se fue a su boca. Estaba aterrorizada mientras Brad se acercaba a su bolsa y sacaba algo. Antes de que pudiera ver qué era, escuchó cómo la puerta principal se abría de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la sombra oscura de una figura en la puerta y se dio cuenta de que podría tratarse de un allanamiento. Gritó en pánico. Un segundo después, hubo un destello brillante y un fuerte estruendo. Otro instante después, se escuchó otro estruendo, y Marie comprendió que su esposo había disparado al intruso con una pistola desde la habitación. Escuchó al hombre gemir y caer al suelo, llevándose la mano al cuello donde lo había alcanzado la bala. Ella gritó de nuevo, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Mientras sollozaba, la habitación quedó en silencio. «Oh, Dios mío», exclamó, con las manos sobre la cara. Brad se movió con cautela hacia el hombre caído. Sostenía la pistola apuntada hacia él mientras avanzaba. Después de un momento, tocó el cuello del hombre para ver si tenía pulso, asegurándose de que estaba muerto. Se acercó a la puerta abierta y salió al exterior para verificar si estaba solo. Regresó, fue al interruptor de la luz y lo encendió. Fue en ese momento cuando la vida de Marie cambió. Su mente se ralentizó, sus ojos se abrieron de par en par por el shock, y su corazón se detuvo. El hombre muerto en el suelo era Oscar. Estaba sollozando, casi incoherente, cuando Brad se acercó a su lado. Él la atrajo hacia su pecho para consolarla y le susurró suavemente: «Ya ha pasado todo, cariño. No te preocupes, estamos a salvo». Los pensamientos de Marie estaban desordenados y llenos de confusión. Su esposo la sostuvo con suavidad, susurrándole palabras para calmarla. «Tenemos que llamar a la policía», dijo finalmente después de unos minutos. «Van a querer investigar esto como una escena de crimen. Quédate aquí». Marie se desplomó en la cama, llorando incontrolablemente. Brad la miraba con expresión seria mientras ella sollozaba, esperando pacientemente hasta que fue al baño para vomitar. Todavía estaba en el baño cuando él recuperó su teléfono celular, lo abrió y quitó la cinta de los contactos de la batería. Luego lo volvió a poner en su bolso. Se acercó al cuerpo y sacó un sobre del abrigo del hombre muerto. Dentro del sobre había una nota. Era una nota que Brad había impreso en una biblioteca en un pueblo cercano y había colocado en el coche de Pitfe de esa misma mañana. Con una expresión amarga, leyó: «Asterisco, el cupón para esta noche es válido solo hoy. Por favor, tráelo contigo y canjealo por una noche especial. Lamento avisarte con tan poca antelación, pero acabo de saber que él estará fuera este fin de semana. ¿Puedes venir a la cabaña, cariño? Espero que sí, y te aseguro que valdrá la pena, asterisco. Asterisco atentamente, tu devota 304, asterisco». Brad arrugó la nota y salió al exterior. El coche del amante estaba en la entrada. La cabaña estaba en una zona sin señal, por lo que era difícil obtener una buena señal para usar el teléfono celular. Llamó a su esposa: «Ya vuelvo, Marie. Estoy intentando contactar con la policía, pero me cuesta obtener señal. Déjame salir atrás para ver si puedo comunicarme». Se movió rápidamente hacia el lago, caminó hacia un lugar que sabía que estaba completamente oculto por arbustos, y encendió la nota y el sobre con un encendedor. Observó cómo el papel se convertía en cenizas, asegurándose de que no quedara nada. Luego frotó las cenizas negras entre dos piedras y las cubrió con hojas, dejando ninguna evidencia de su engaño. Se tomó un momento para controlar sus emociones. Nunca había hecho daño a nadie antes. Sabía que esto sucedería cuando colocó la nota en el coche de Pitfe de esa mañana, pero el acto de quitarle la vida fue algo emocional. Lamentaba haber hecho esto de esta manera, pero con la rabia que había sentido durante tanto tiempo, sabía que era inevitable. Sus manos aún temblaban cuando realizó la llamada al 911 para la policía. Ahora dependía de él mantener la calma y dejar que todo se desarrollara. Ya había retirado todas las cámaras de vigilancia y escondido los videos en un lugar donde nadie los encontraría.
Tuvo suerte de mantener en secreto su conocimiento del romance de Marie. Una vez que la policía comenzara a interrogar a su esposa, todo saldría a la luz. Incluso si ella no lo admitiera, no pasaría mucho tiempo antes de que la policía descubriera que era miembro del gimnasio donde él trabajaba y se estableciera la conexión con su amante. La policía llegó en menos de una hora. Brad los esperaba y admitió que él había disparado. Tomaron su pistola y la colocaron en una bolsa de plástico como evidencia. Cuando le preguntaron, aseguró que no había movido ni tocado el cuerpo desde que se efectuaron los disparos. Su esposa dijo lo mismo. Los policías se mostraron inmediatamente suspicaces cuando descubrieron que el intruso usó la llave oculta para abrir la puerta. ¿Cómo sabía que estaba ahí? Brad explicó lo de la llave, pero dijo que no sabía más. Cuando interrogaron a María al respecto, ella se derrumbó casi de inmediato. Admitió que ella y Pitford habían estado allí antes. Brad fingió estar sorprendido y debió de hacerlo bien, porque los policías comenzaron a intercambiar miradas intrigadas. Ambos fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. El equipo forense llegó poco después y revisó la cabaña minuciosamente. En la estación de policía, Brad llamó a un abogado que había usado en algunas ocasiones. Siguiendo las instrucciones del abogado, le dijo a la policía que no hablaría más hasta que su abogado llegara. Marie, por otro lado, no pudo contenerse. Estaba tan afectada por la pérdida de su amante y tan confundida por lo sucedido que perdió el control. Los agentes aprovecharon su estado para que les revelara todos los detalles de su aventura que había durado meses. Brad no se preocupó por lo que ella decía, ella no sabía nada sobre la emboscada y no podía delatarlo. Después de una larga noche y parte del día siguiente, ambos esposos fueron liberados, pero se les dijo que no abandonaran la ciudad. Tras semanas de interrogatorios e investigaciones, no se encontró nada incriminatorio en relación con el incidente. Brad sabía que había sospechas, pero sin pruebas, tuvieron que catalogar el disparo como legítima defensa. Entrar a una casa a medianoche es un delito, y cualquier jurado probablemente lo vería como defensa propia. Aunque quedaran preguntas sin respuesta, al propietario de la casa se le otorgaría el beneficio de la duda. El domingo, Brad llevó a su esposa de vuelta a casa. Ella estaba deshecha y le pidió disculpas repetidamente por haberle sido infiel, hasta que finalmente él le dijo que ya era suficiente. Él ya sabía todo, por supuesto, pero logró mantener una expresión de desconcierto mientras ella confesaba todos los detalles. Lamentaba haber causado la muerte del joven, pero no veía otra manera de recuperar su orgullo y liberarse de la situación. El lunes, Brad regresó a su trabajo, dejando a su esposa lidiar con sus propios sentimientos. Cuando volvió a casa, ella seguía abatida, uno de los vecinos estaba con ella, tratando de evitar que se hundiera más. Esa noche, tras una cena breve, él la confrontó sobre la aventura. Ella lloró durante toda la conversación y ofreció las excusas habituales: no fue amor, solo un error, te amo, haré lo que sea para que me perdones. Pero sus palabras parecían no tener efecto en Brad. El jueves, le entregaron los papeles del divorcio. Marie, que todavía no había vuelto al trabajo, casi se desmoronó al recibirlos. Brad imaginaba que perder tanto a su esposo como a su amante en la misma semana debía ser abrumador. Estaba tan afectada que él la llevó a urgencias para que la revisaran, ya que no podía calmarla. Brad hizo las maletas mientras Marie lloraba desconsoladamente, rogándole que se quedara. ¿Qué voy a hacer ahora?, sollozaba. Con frialdad, él le respondió: no lo sé. Nos estamos divorciando, Marie. Ya no es mi problema. Pero te amo. No puedo vivir sin ti, Brad, imploraba ella. Cuando siguió rogando, él finalmente le dijo con dureza: busca a alguien más. Parece que no te cuesta encontrar compañía. Solo asegúrate de que sea alguien adecuado para ti. Esa respuesta la dejó completamente devastada. Brad se marchó ese fin de semana, para no volver jamás. Nunca le imputaron ningún delito, pero las autoridades continuaban observándolo y haciendo preguntas sobre el incidente.
Bajo esa sombra de sospecha, su carrera se resintió, nadie quería confiar sus finanzas a alguien bajo investigación. Finalmente, dejó su trabajo, pero no tardó en encontrar otro que le permitió seguir adelante. Vendieron la casa y la cabaña, y él y Marie dividieron las ganancias. Con la mitad del dinero de los bienes conyugales y algunos ahorros que Marie desconocía, pudo mantenerse, aunque tuvo que ajustar su estilo de vida y estar siempre alerta a cualquier cosa que pudiera ponerlo en riesgo. Después del incidente y el divorcio, la vida de Brad siguió adelante. Compró pesas y comenzó un programa de ejercicios en casa. Pronto su tono muscular mejoró y empezó a perder peso. Mantuvo el contacto con su hija y la visitaba cuando podía. Ella estaba muy molesta por la ruptura del matrimonio e intentó que reconsiderara el divorcio, pero Brad le explicó que no había vuelta atrás. Tras haber sido traicionado durante tanto tiempo, la reconciliación era imposible. A pesar de sus dudas sobre su atractivo, Brad encontró personas con quienes salir. Eran mayores, pero él también lo era. Algunas eran incluso bastante atractivas y agradables. Tardó unos meses en armarse de valor para invitar a alguien a salir, pero fue un alivio volver a socializar y disfrutar de compañía. Aunque no quería una relación a largo plazo todavía, sabía que tenía muchos años por delante. Incluso a los 55 años, aún atraía la atención femenina. Tras su divorcio, no se sintió tan solo como había anticipado. Por otro lado, el impacto del suceso en la vida de Marie fue devastador y le tomó mucho tiempo recuperarse. La actitud despreocupada de Marie hacia la vida y las relaciones cambió por completo. Su esposo, a quien aún amaba, la había dejado. Su joven y apasionado amante ya no estaba, y no pudo controlar sus emociones lo suficiente como para encontrar a alguien nuevo. La vida vibrante que había disfrutado antes del divorcio desapareció y no parecía que fuera a regresar. Veía a un terapeuta regularmente, y la medicación que le habían recetado la ayudaba a sobrellevar la situación. Su salud se deterioró, y su hija se encargó de que recibiera atención médica. Marie dejó de hacer ejercicio y ganó bastante peso. Vivía una vida cada vez más aislada y nunca volvió al lugar donde había comenzado todo su lío. Brad escuchó de amigos que ella planeaba mudarse a otro estado para escapar de los chismes. Queridos oyentes, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once.
I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive.
After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door,
making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money.
I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.